Educomunicando Ica, generando desarrollo. Señor Jorge Vargas, mil gracias por aceptarnos en esta entrevista para Educomunicando Ica. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a todos. Estamos en el mes de junio del año 2021 y espero que conversemos sobre el tema de la agroindustria en la provincia de Ica y en el Perú en general. Sí, precisamente hemos venido a tratar el tema de la agroindustria. Nosotros hemos venido sacando una serie de reportes, ¿no? Entre ellos que Ica es el departamento menos pobre del Perú durante la pandemia por actividades como la agroindustria. La semana pasada estuvimos con el intendente Sunafil, que también nos comentó que la agroindustria era una de las actividades que más mano de obra sostenía en Ica, y también nos comentó que de las empresas formales solamente el 7% incumple con normatividad laboral, ¿no? Entonces, como primer punto queremos abordar el mito de la agricultura se lleva todo el agua de Ica. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? A ver, sobre esa pregunta, el agua de Ica tiene dos fuentes: la fuente superficial, que viene a través del río Ica y que recarga un acuífero subterráneo que tiene millones de años, y las fuentes subterráneas. De hecho, la agricultura consume aproximadamente el 85% del agua subterránea, y el agua de consumo poblacional es básicamente subterránea, ¿no? Entonces, pero aclarando que la ley agraria, la ley de aguas, del año 70 y anteriores, el consumo poblacional tiene más prioridad sobre el consumo agrícola, y eso se mantiene en la legislación actual. O sea, no debiera haber dudas de que primero es el consumo poblacional y después el uso. Ni siquiera el agrícola está en segundo lugar, el pecuario viene en segundo, industrial, y después viene el agrario. Entonces, si bien somos los mayores usuarios responsables de su uso adecuado, somos de hecho, en prioridad no estamos adelante de las poblaciones, y así debe ser entendido, y no es ningún favor, es la ley y es lo que moral y éticamente se corresponde. Ahora, en Ica se maneja el agua o llega a los distritos a través de Mapica y a través de las juntas de usuarios. Ustedes como empresarios, ¿cómo trabajan con las juntas de usuarios? Esas JAS tienen una autonomía, un ámbito de atención, y hasta donde se sabe, la mayoría de empresas exportadoras tienen una relación cercana con la JAS por la sencilla razón de que nuestros trabajadores viven en las zonas cercanas a donde están los cultivos. Entonces no podemos estar ajenos a la condición de vida de los trabajadores, y en la medida de lo posible se les apoya. Falta quizás una flexibilización para apoyar más bien a los caseríos, porque las JAS funcionan donde hay un núcleo humano de por lo menos, no sé, 20, 50 casas. En estos caseríos y distritos del sur, no habiendo infraestructura, ¿qué es lo que le pueden decir ustedes el empresariado a estas autoridades, ¿no? A ver, que Ica llegue a ser el departamento que tiene menos pobreza es un tema que ha tomado muchos años. Ha habido una curva de aprendizaje, han sido más de 30 años de trabajo, donde ha habido un crecimiento importante, gradual, sostenido, con muchos errores y dolores de diferentes actividades, pero que en la suma final ha ido aportando al desarrollo de la región. Pero en los últimos años ha habido un crecimiento muy importante de áreas, especialmente en la zona norte, en Villacurí, y eso ha traído obviamente mayores crecimientos poblacionales a unas velocidades que no ha habido, digamos, una organización que pueda anticiparlo. De hecho, de alguna manera, pues, nosotros consideramos de que tiene que discriminarse o separarse lo que es la población transitoria, transeúnte, y la población permanente, porque hay personas que venían antes por 2, 3 meses a trabajar en un momento pico, dejaban sus zonas de origen, balanceaban su ingreso anual. Por ejemplo, llega gente de Puno por algunos meses y hacer algunas cosechas, gente de regiones muy lejanas. La pandemia del año 2020 ha cambiado esto, les dio menos oportunidades en sus zonas de origen y hizo más permanente la presencia en el valle. Entonces ahí hay que discriminar quiénes son los que van a estar en forma permanente
y cómo se puede atender mejor a las personas que tienen alguna presencia transeúnte. Es un tema que recién se está abordando. La gente, los pobladores que viven en condiciones muy difíciles no cuentan los servicios básicos, pero habría que empadronar toda su digamos, situación, y de alguna manera hay que separar la sostenibilidad de esa presencia, ¿no? Porque en este instante, producto de las condiciones que vivimos desde el paro agrario de diciembre del 2020, la actividad agrícola va a tener una paralización o una reducción en su tasa de crecimiento. Yo creo que es un trabajo a desarrollar entre todos, y de alguna manera pasa también por mejorar las vías de comunicación a las regiones cercanas, que permita que la gente tenga un acceso a ICA más rápido y retorno a sus lugares de origen de una manera mucho más sencilla. Vienen, pero ya no se están yendo, se están quedando, aumentando las demandas sociales en los distritos. La migración total, ICA tenía el mito del pleno empleo o del desempleo negativo. ¿Qué significa? Que venía gente de afuera para cubrir los puestos de trabajo, y eso ha sucedido 1, 2, 3 meses al año en diferentes momentos, diferentes cultivos durante los 10 años anteriores. Producto de la pandemia, algunas personas se quedaron aquí, han pedido que venga su familia, que tampoco tiene de repente las condiciones. O sea, es una situación que hay que abordar por especialistas de forma muy objetiva para poder levantar información real, pero como digo, hay que cotejarlo con la sostenibilidad en el empleo. Es un tema que tiene que verse en todo este ecosistema tan frágil que se llama la creación y sostenimiento del empleo. Si en las empresas es difícil, en el sector agrícola es más difícil. La agricultura tiene un ciclo de mayor y menor demanda de cultivos, y eso necesita movilidad social, y sobre eso hay que trabajar. ¿Qué están haciendo ustedes ya como Cámara de Comercio en sí, dentro de este Comité Agua y Agro, para ver justamente estas problemáticas? El Comité Agua y Agro empezó por un tema reputacional del sector agrícola, y era esto que mencionaron ustedes al principio, de que el conflicto entre crece la agricultura y falta agua en las poblaciones. Está claro que falta agua en las poblaciones porque no hay infraestructura del Estado hecha razonablemente. El Estado tiene que gastar pensando, no con criterios de imagen, sino de servicio a los ciudadanos. Y el Comité Agua y Agro ha estado empezando a abordar el tema primero de consumo poblacional, para ver cómo se soluciona. Y por eso calculamos de que existe básicamente un contingente de 19 millones de metros cúbicos al año para atender a la población de la región, que sean 20 millones, y de esos alrededor del 60% es atendido por Emapica, y un 40, o sea 8 o 10 millones de metros cúbicos se tienen que atender, no en un lugar, en diferentes zonas, que pueden ser 22 sectores rurales, y que esos son 22 pozos, para hacerlo sencillo. Algunos pueden estar muy cerca de un pozo ya existente, son en diferentes proporciones, y creemos de que eso se podría solucionar muy rápidamente, pero hay que flexibilizar un poco la legislación y tener una unidad de visión del problema. Y el tema de la medición para el consumo es importante, porque hay sectores donde se cobra el agua como tarifa plana, se paga 5, 7, 8 soles, gente que paga 80 soles al mes por celular. Entonces después se preguntan por qué no tengo mucha agua, porque no alcanza a darles más que los 5 o 7 soles que pagaron, sin que hubiera gente que abuse, porque hay personas que pagan una cantidad chica, ponen una tubería más grande y regan su parcelita, y los vecinos miran para el lado y se siguen quejando que les falta agua. Entonces hay que hablar las cosas claras. El agua es salud y es empleo. También quizás una campaña de sensibilización con los ciudadanos de que el agua es un servicio prioritario por encima de pagar una línea de teléfono celular. En general hay que tomar el ejemplo de los núcleos pequeños que trabajan. Mientras más grande una HAS es más complicada, y yo creo que debieran generarse, por decirlo de alguna manera, núcleos de pocas manzanas donde se atienda, y entre todos hablan, se sabe quién no está pagando, por qué no puede pagar y cuál es el sistema. Pero yo creo que esto tiene que ir por la medición, porque si se pone la medición es más probable de que el agua alcance.
tendríamos también que pensar en un sistema que abarate los reservorios para que la gente no le dedique tiempo de trabajo a tener que venir a recolectar agua, sino que tenga un medidor, un tanque, un flotador y con ciertos sistemas. Pero esa es la infraestructura que tiene que hacer el Estado. Y yo creo de que mientras más crezcan los centros poblados, es más difícil que una HAS sea tan identificada, o sea, que los pobladores se identifiquen con la HAS. Tienen que ser HAS relativamente muy chicas para poder conocer a todos los usuarios, y de esa manera funciona un poquito mejor. Nosotros hemos visto que hay empresas agrícolas que están haciendo realmente cosas muy interesantes, ¿no? Trabajando en conjunto, por ejemplo, por el tema del agua circular, y luego también esta planta de tratamiento de aguas residuales que hemos visto en los molinos, ¿no? Que están reutilizando un agua para la agricultura. ¿No han pensado replicarlo en los distritos del sur o coordinar ustedes como cámara y visibilizarlo con las autoridades locales? Recién este año se está terminando de hacer una infraestructura razonablemente moderna y de última generación para utilizar las aguas de la zona de la ciudad de Ica. No quiero abundar en el tema, pero sé que no se va a tratar el íntegro de las aguas, porque hay un tema social que mantener, que significa que algunos sigan usando el desagüe para hacer producción agrícola. Lo dejo ahí, alguien dirá que no es tan cierto, lo dejo ahí. En Parcona hay unas lagunas llamadas lagunas de oxidación que tienen indicadores de medición de contaminación al ingreso menores que a la salida. ¿Y cuál es su salida? A un canal que se llama el Pero, que va hacia Los Aquijes. Esa es otra externalidad. Y eso está por años. Hay empresas que se han acercado a Emapica, que dice que lo manejan, y han tratado de hacer algún acercamiento, y les piden prácticamente condiciones de una planta suiza. Cualquier mejora que se hiciera, solo manteniendo el nivel de contaminación, ya sería un avance. Entonces, el Estado también pone una serie de barreras extrañas para este tipo de mejoramientos. Y sobre la infraestructura que mencionó al principio en los molinos, una empresa se encontró que había una planta cerca que no funcionaba y agua que se lanzaba al río. ¿Qué hizo? Dijo, bueno, sencillo, nos metemos la mano al bolsillo, se acercó a la municipalidad, que fue muy receptiva, y permitió que esta empresa invirtiera en poner en funcionamiento una inversión pública que se había avanzado, y para que cumpla su objetivo, ¿cuál es? Tratamiento de aguas. Y con lo cual ya se evita la contaminación del acuífero y se reutiliza en fines productivos. Porque un agua contaminada que va a la parte alta de la ciudad, contamina a todo el valle. Entonces, es un tema de educación ambiental muy básico, y la Chirana es también, lamentablemente, una cloaca, o sea, muchos desagües terminan en la Chirana, y Emapica dará todas las explicaciones que quieran, pero no hay una política regional de saneamiento simplemente de la ciudad de Ica. O sea, esto es un tema muy complejo y que no se está abordando, y que mientras subamos más dotación de agua, que es importante tener agua 24 horas al día, también vamos a tener necesidad de tratar mejor los desagües. Y por retener un derecho adquirido por unos pocos que usan los desagües, se están impidiendo muchas obras de mejoramiento en diferentes distritos. Las autoridades no lo convocan como representantes del empresariado para estas mesas de diálogo, para elaborar, para ser parte del presupuesto participativo, por ejemplo. La Cámara, su función es representar a las, digamos, fuerzas vivas de la sociedad en los factores economía, comercio, industria, turismo. A todos nos interesa tener una situación de agua bien atendida en la provincia de Ica, y nosotros estamos tratando de elevar el nivel de discusión en estos temas. También existe la Autoridad Nacional del Agua. También les interesa, pero lo que tenemos que ir cambiando, y eso nos lo enseña la pandemia, nos tiene que hacer actuar diferente. El mismo Ministerio de Vivienda, que es el que norma y viene a estar sobre la OTAS, que es quien ahora tiene la gerencia de Emapica, tiene una serie de declaraciones en foros internacionales, en pos de tratamiento de agua, que son impresionantes. El problema es aterrizarlos a la realidad local. Exacto. Otro mito es que la agricultura en Ica explotaba, por eso se llegó a un paro agrario.
El informe de SUNAFIL que hemos tenido la semana pasada nos dice que esto no es cierto, ¿no? Que hay empresas formales de las cuales cuando han sido visitadas han encontrado un porcentaje muy bajo que han tenido que subsanar problemas y lo han hecho a la brevedad. Y que los problemas principales encontrados según SUNAFIL han sido seguridad y salud en el trabajo. Este es otro mito entonces que se tiene de que hay una agricultura que explota. En el tema del paro agrario hemos estado muy involucrados y voy a tratar de apartarme de lo que hicimos bien o hicimos mal. ¿Qué aprendimos? Esto empezó muy rápido, esto escaló y excede a unos reclamos sociales que son evidentes, son situaciones reales, pero no de la magnitud que se le dio a este problema. Ha sido multiplicado muchas veces por un grupo de gente que tenía otra agenda que escapa a lo laboral. Esto ha sido parte de la campaña política que hemos vivido, ha sido un ensayo, ha sido manejado por gente muy profesional que sabe generar caos. Muchos de los trabajadores no sabían ni siquiera el nombre de sus empleadores, no sabían ni siquiera el nombre del fondo al que van a trabajar, y hay una serie de imprecisiones que hay que remontar. Pero nos tiene que enseñar a que tenemos que calmarnos, sentarnos a dialogar, tratar de poder acabar de hacer algo comprensible para las dos partes, y no solo que el que más grita parezca que tiene más razón. Este desarrollo de la agricultura iqueña hacia el mercado exterior, denominado agroindustria, que es todo proceso posterior al campo, es agregarle valor. Más aún, lo que aparentemente no tiene transformación, que es la fruta fresca, es lo que tiene más valor, para que después de varias semanas y meses de llegar, un par de meses puede llegar en algunos casos de Oriente, a los consumidores, todavía tengan las condiciones de origen. Este proceso que ha tenido un crecimiento impresionante, y en ese sentido este crecimiento trae sus retos, sus problemáticas, y ha hecho de que duplicarse cada 5 años, y ha generado también una presión en los temas de vivienda, transporte, educación. Eso que tenía cierto acomodo hasta hace 2 años atrás, con la pandemia se exacerbó. ¿Qué reclamaban los trabajadores? Reclamaban guarderías. ¿Y por qué reclamaban guarderías este año? Porque sus hijos no tenían a qué colegio ir. Y voltean y hablan ¿con quién? Con la empresa. ¿Y por qué con la empresa? Porque no existe Estado. El costo de un producto agrícola en promedio tiene 50% de mano de obra o más. Los números sencillos. Cuando los trabajadores dicen, ahora me paga usted el doble, está claro que si antes tenía 50 para mano de obra y 50 para agua, fertilizantes, agroquímicos, transportes y valores, y ahora te piden, no 50, quiero 100, bueno, ese negocio no va a funcionar. Pero esa comprensión de la actividad es importante tenerla también los trabajadores, y cada cultivo es diferente, tienen diferentes tecnologías, y estar 2 empresas en uva no significa que los dos trabajen exactamente igual, tienen muchos procesos parecidos, las 2 empresas en palta también, ni siquiera sus mercados son los mismos. Entonces no podemos ir a una generalización de cultivos, de distritos, de trabajadores. Hay diferentes especializaciones, pero la nueva ley agraria, al subir ya el valor mínimo del piso, ha afectado, a mi criterio, después de casi 40 años de experiencia en el sector, a 2 grupos: a los más jóvenes, que ya ven alejarse de una posibilidad del primer empleo, porque le van a decir, para pagar esto, que venga alguien ya capacitado, y a las personas muy mayores, que por tener un menor rendimiento, muy mayores digo alguien que pase de 60 años, pero que tenían un nivel y un entusiasmo en su trabajo muy importante, los van jubilando rápidamente. Gente que tiene vocación de trabajo van a encontrar cada vez menos oportunidades, es lamentable pero cierto. Personas de más de 65 años los están condenando a una jubilación forzosa. Al final vemos que son entonces estas empresas informales principalmente las que están cometiendo faltas, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿qué tanto cuesta ser formal en la agricultura? Porque ¿por qué estas empresas no se vuelven formales? Gente toma decisiones de informalidad por razones tributarias, hasta por razones
de prestaciones de salud. Entonces, la informalidad a veces es una decisión conveniente, que no les gustan los descuentos y demás cosas. Pero a nivel de la actividad agrícola, en Ica tiene la menor informalidad que otros lugares. Y en este instante, y lo saben, los mayores perjudicados del paro agrario en Ica y en el norte fueron los mismos trabajadores, además los cultivos que no se pudieron recuperar. Porque los trabajos agrícolas que no se hacen no es que te esperan al día siguiente. Perdiste ese jornal, no te extienden la temporada, son días que se dejaron trabajar. Muchos empleadores hicieron esfuerzos para compensar de alguna manera y la gente tuvo que hacer horas extras, se hicieron ajustes. Entonces, el costo de la formalidad, que es una tremenda tarea, lamento no tener un número exacto, porque hay muchas particularidades. Ser agricultor pequeño en Arequipa y en Chachapoyas son dos realidades muy diferentes, o en Junín es diferente, cada uno tiene su problemática y hay que abordarla localmente. ¿No habían antes hablado con sus trabajadores, no se habían sentado a dialogar con ellos sobre estas demandas sociales que ellos tenían dentro de sus trabajos? Mayormente no, por dos razones. Primero, porque no estaban tan estructuradas, y segundo, y ese es un mea culpa que la hago por algunos empresarios, que en los últimos 30 o 40 años nos hemos dedicado a trabajar para mejorar en nuestra actividad y ojalá en el sector y ojalá en el país, y hemos ido saliendo de un sistema que ha fracasado en el pasado con una formulación, digamos, con una presencia del Estado en la actividad. La agricultura, hace 30 años no había sociedades en la agricultura, no existían sociedades anónimas, no había empresas, éramos agricultores individuales, éramos propietario-conductor, teníamos unos niveles bajos, lo único que había en estas grandes cooperativas en el norte. Entonces, hemos pasado de una agricultura mediana, pequeña, a una agricultura empresarial, hemos puesto Ica y el Perú en el mapa mundial y nos dedicamos a trabajar y no hemos dedicado a explicar lo que hacíamos, ni siquiera a vernos cómo lo hacíamos. Y este es un momento en que la realidad nos dice tenemos que hablar por nosotros y no por lo que otros entiendan de lo que hacemos. Y es tiempo de que también nos sepamos describir y generar nuevos espacios de comunicación con gente que no necesariamente va a pensar como uno y hay que y vamos a tener que seguir vinculados. Sea cual sea el resultado electoral, acá hay que ir con mucha cautela y haciendo cosas diferentes de aquí para adelante. Todos tenemos que actuar diferente. El tema del registro de datos que manejan las instituciones públicas vinculadas al tema de agricultura, por ejemplo, la Dirección Regional de Agricultura, ¿no? El mismo SONAFIL, SENASA, interactúan los datos que obtienen con ustedes, con los empresarios, en este caso agrícolas, porque ellos tienen datos importantes para su sector. Hay una gran apertura en los últimos tiempos, producto de la crisis, a todos aportar a soluciones y por lo menos en la provincia de Ica hay una flexibilidad de compartir datos que después podemos contrastar que no son los mismos. La Dirección Regional de Agricultura no tiene la misma data que SENASA para algunos cultivos, pero eso es importante, ya se está viendo de que no es lo mismo y hay que sincerarlo. Hay una voluntad de colaboración local, porque estamos en emergencia ya cansados, con un problema de salud mental comunitaria muy grave, todos estamos cansados, pero hay esfuerzos muy importantes de actuar diferente. A mediano plazo, desafíos pendientes que tienen los agricultores en Ica. A ver, como les dije, la actividad empresarial es un ecosistema frágil, el agrícola lo es en mayor medida. Cuando alguien dice que hay agroexplotación, nos tiene que doler a todos que nos señalen que estamos forzando a alguien a hacer algo que no quiere. Nosotros hemos dado oportunidades de empleo, hemos traído productos, hemos perdido, hemos invertido, hemos vuelto a perder y vamos a seguir invirtiendo. Entonces el desafío es llevar una relación armoniosa y que la gente sonría. Hay que trabajarlo mejor, hay que sentarnos con las autoridades. Nos es difícil mirarnos, tenemos situaciones del día a día, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que darnos el tiempo, el espacio
hacerlo comprensible. Y hay un muy buen estudio de las causas del paro agrario en Ica, que lo ha hecho una institución que tiene, digamos, todo mi respeto desde el punto de vista intelectual. Me refiero a la Comisión de Derechos Humanos de Ica, quienes han hecho un estudio apoyado por la Cámara de Comercio, de Industria y Turismo de Ica y la Asociación de Agricultores de Ica. Ha hecho un estudio muy interesante de ha sistematizado las malas prácticas agrícolas que dieron origen y que va a dar pie a una nueva etapa, yo diría no estudio, de interacción entre los investigadores como CODEICA y las empresas para volver a mirarse en este tipo de reportes y ver de esta línea base cómo evolucionamos. Primero basado en temas de cumplimiento digamos, de derechos humanos, con énfasis en el aspecto laboral, pero que yo creo que a toda la sociedad nos va a dar un buen reflejo de esta época y de cómo vamos a seguir saliendo adelante. Ojalá lo hubiéramos tenido hace 20 años, habríamos sabido cómo hemos evolucionado, o estancado, o retrocedido. En este instante lo estamos empezando, pero estamos en ello. Qué importante que señala lo del estudio. ¿Este estudio lo piensan dar a conocer al público en general o es para manejarlo con las instituciones afines para solucionar problemas en conjunto? Se ha hecho una primera presentación a los directorios de las dos cámaras y yo creo de que esto va a tener ya un mayor desarrollo y los invito a que contacten a CODEICA y que ellos den su resumen del tema. ¿Ustedes, los empresarios agrícolas, se ha acercado Proinversión o alguna entidad del Estado para convocarlos a trabajar en obras por impuestos para la región? Las obras por impuestos tienen el mecanismo de adelantar una inversión que puede estar considerada en un presupuesto, pero que lo reduce años después. Entonces implica también, al margen de la convocatoria que está abierta a la ley, una generosidad de las autoridades del Poder Ejecutivo, me refiero región y distrital, de ir adelantando un trabajo y dejando de hacer otras obras a futuro. Creo que hay iniciativas, pero que no se han llegado a concretar ninguna, para reducir, o sea, la administración de este proceso implica una obra de cierta envergadura, ¿ya? Y falta todavía flexibilizarla un poco más, para que podamos en forma distrital poder atender necesidades locales y de ahí obviamente ir a algo más grande. Porque los empresarios lo que también están buscando es que haya un efecto y un impacto específico en que esa obra se concluya, que se haga bien y que cumpla el objetivo que se pidió. ¿Alguna otra situación que usted quisiera contar relacionada a la agricultura en Ica? El contingente humano en Ica, los trabajadores han ido mejorando en sus capacitaciones al punto que han ido a hacer la agricultura exportación del norte. Ese es el mayor ejemplo. Se hizo con trabajadores de Ica y esto lo tenemos que seguir sosteniendo. Y Ica es una demostración de que con trabajo y tiempo, porque esto no se ha logrado en pocos años, podemos seguir avanzando, pero no hay soluciones rápidas. Pero sí se puede perder mucho en poco tiempo, eso lo sabemos todos los agricultores. Gracias. Ok, señor Jorge Vargas, muchas gracias. Fue una producción de Educomunicando Ica, generando desarrollo. Haznos llegar tus consultas y sugerencias, y si quieres que tratemos sobre una problemática en tu distrito, contáctanos en nuestro fanpage, @educomunicandoica, o al WhatsApp 980 43 45 76.